Dice ahí Mateo, ¿qué? 22, 29. Jesús les dijo, erráis, ustedes erran, les dijo así. Pues ¿saben por qué? Hay dos cosas aquí. Agarren su Biblia, erran porque porque ignoran la palabra de Dios, y la otra es porque no escuchan la voz del Espíritu Santo. Porque ignoran el poder del Espíritu Santo, ¿verdad? El poder de Dios. Léalo usted mismo. No les dijo que porque por esto o por aquello. Les dijo dos cosas importantes. Erran porque ¿qué? Ignoran las Escrituras. Ignoran las Escrituras. Porque hermano, dicho sea de paso, si hay un consejo sabio y de parte de Dios, del que hizo todas las cosas, hasta usted mismo, que conoce nuestra vida, que tiene el manual de nosotros, es Dios, y lo ha dejado en su palabra, ¿verdad? Entonces es como nosotros erramos, hermano, erramos porque ignoramos ¿qué? La palabra. Y no solamente la palabra, hermano, porque puede que usted no sepa leer, hermano, ni sepa, usted es mudo, usted es sordo, hermano, y no sepa, o usted es ciego, pero hermano, el poder del Espíritu Santo también está ahí listo, el que inspiró la palabra. Dos cosas importantes, dígale a Dios, hermano, que no ignores la palabra y el poder del Espíritu Santo, ¿sí? Dígale ahí. Dígase a usted mismo, más que nada, ahí que su boca le hable a su oído. Oye, su oído, dice aquí que dice Jesús que no debemos de errar, porque ¿cómo? Porque ignoramos la palabra. Esto, voy a poner la mano para que salga acá para atrás. Oído mío, dice el Señor que no ignores la palabra ni el poder de Dios, ¿sí? Que se oiga fuerte, ¿verdad? Qué bueno que tenga un micrófono. Dígale a usted mismo, ¿ah? Porque es para usted primero, ¿sí? Aquí vemos, hermano, que estaban preguntando a Jesús, porque hermano surgió la pregunta ahí que una mujer tenía 7 esposos, ¿verdad? Tuvo 7 esposos y que se murieron los 7, y que en la resurrección, ¿de quién iba a ser mujer de esos 7? ¿De cuál de ellos? Y el Señor le dice, ay, ustedes no leen la Biblia, o sea, parafrasear. ¿Que no han leído la Biblia ustedes? Erran, ¿por qué? Porque ignoran la palabra de Dios. Ya les dicen la causa. Que no han leído que en la resurrección no se da ni casamiento, que no han leído los profetas, que no han leído la ley de Moisés, que no han leído aquel libro, aquel otro libro, hermano. Jesús los reprendió, ¿verdad? Pero nosotros podemos aprender de este acontecimiento, ¿verdad? Si usted lee todo el contexto, vemos a estas personas queriendo, hermano, tentar a Dios. Pero nosotros no estamos tentando a Dios. Nosotros estamos recibiendo esta tarde un consejo sabio de parte de Dios. Jesús les dijo, erran, ¿porque qué? ¿Por qué erramos, hermano? Porque ignoramos la palabra de Dios. Si usted ignora la palabra de Dios, hermano, no le doy muy buenas expectativas. ¿Sabe que fue la palabra de Dios la que nos convenció de pecado por medio del Espíritu Santo? ¿Verdad? ¿Sabe que nosotros fuimos renacidos por la palabra de Dios? Dice la Escritura. Al propio Nicodemo se lo dijo, un líder, hermano, un líder religioso, maestro de maestros, hermano, que enseñaba la verdad. Le dijo ahí en Juan 3, tú estás predicando la verdad y la palabra de Dios y la ignoras porque y no sabes que tienes que nacer de nuevo, ¿verdad? ¿Del qué? Del agua y del Espíritu, ¿verdad? Del Espíritu Santo, pero también ¿qué? De la palabra. Hermano, es la palabra, hermano, dos cosas importantes, la palabra de Dios y ¿qué más? Y el Espíritu Santo, el poder de Dios. Y recibiréis poder ¿qué? Cuando venga sobre vosotros ¿quién? El Espíritu Santo. Porque hermano, la palabra de Dios son vida y ¿qué? Y son espíritu. Es vida y es espíritu. Y aquí le está diciendo que no ignore la palabra, hermano. ¿Cuánto tiempo usted dedica para la palabra o la ignora? El Señor no le está diciendo que no vea televisión, ni que no use sus celulares, ni que no haga su trabajo, ni que no cumpla con sus obligaciones. Le está diciendo simplemente que no ignore la palabra. El Proverbios 3, hermano, allí el versículo 5, 6, 7 le dice, fíjate, dice, no ignores al Señor. No te fíes en tu propia prudencia. Si usted lee el Proverbios 3, todos los libros del Proverbio le dan buenos consejos, todos los capítulos. Todo el libro del Proverbio le da muy buenos consejos. Para no errar, hermano. Y allí en el Proverbio 3 le dice, ¿sabes qué? No te fíes en tu propia prudencia. Fíjate en Jehová. Presenta tu causa, dice, y tus caminos, dice, para que tu vereda sea enderezada. Porque
hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero son caminos torcidos, ¿verdad? Son caminos que conducen a la muerte. Pero si usted se fía en Dios, hermano, y Dios nos ha dejado, ¿qué? Su palabra. Nos ha dejado el consejo sabio, ¿verdad? Segunda de Timoteo 3:15, vamos a leer ahí segunda de Timoteo 3:15. Quiero hablarles un poquito primero de la palabra y luego les voy a hablar un poquito segundo del poder de Dios, manifestado a través de su Santo Espíritu, ¿verdad? Entonces ahí, hermanos, si usted va a segunda de Timoteo 3:15, 16, dice, en el versículo 14, pero tú, dice, persiste tú en lo que has aprendido, dice, y te persuadiste sabiendo que de quién has aprendido, dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, y la palabra de Dios, las cuales te pueden hacer, mire, hermano, te pueden hacer ¿qué? Sabio. Sabio para apantallar a otros, no, hermano. Para ser un teólogo de eminencia, no, de renombre, no. O para ser un pastor de, ese hermano se sabe las escrituras tremendamente. No, hermano. Aquí le dicen para qué. ¿Para qué? Para salvación. Sí, porque si alguien se sabe las escrituras es el mismo Satanás, pero no para salvación. ¿Sí? Por la fe en qué? En Jesucristo. Y luego lean el 16. Segunda de Timoteo 3:16. Toda la escritura. No nomás el libro de Apocalipsis, hermano. Toda la escritura. Cuando vimos el libro de Proverbios, ¿se acuerdan que una vez duramos unos meses viendo el libro de Proverbios? Ahí nos enseña bastante, ¿verdad? Sobre lo que es la palabra de Dios. El Salmo 119 le recomiendo que él le habla mucho acerca de la instrucción, acerca de los mandamientos, de la ley. Y la escritura nos enseña de todo, nos hace sabios, no nomás para la salvación, para todas las áreas, para el matrimonio, para instruir a nuestros hijos, para el trabajo, cómo debemos de conducirnos, para el que es diácono, para el que es pastor, para todo hay consejos, hermano. Porque aquí dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil ¿para qué? Para enseñar, para redarguir, como el Señor nos está redarguyendo en este momento, ¿verdad? Que debemos de ¿qué? De no ignorar la palabra de Dios y el poder del Espíritu Santo. ¿Para qué más? Para corregir. Una nalgadita, dice, una nalgadita no le hace daño a la niña, ¿sí? El Proverbio 20:30 dice, usa la vara de vez en cuando, ¿sí? Que le hará bien, hacerá medicina a sus huesos. Para instruir que en justicia, a fin de, mira el 17, y sigue diciendo ahí, hermano, nomás es una del provecho que podemos sacar al no ignorar la palabra de Dios. El versículo 17 que dice, a fin de que el hombre de Dios, y la mujer también, cuando aquí habla de hombre de Dios, está hablando en general. El hombre de Dios, la mujer de Dios, sea perfecta, ¿sí? Enteramente preparada, ¿qué? Para toda buena obra. Y el Proverbio 31 habla, hermano, un poco acerca de una mujer virtuosa, ¿verdad? Porque, hermano, aquí dice la Escritura que es ¿para qué? Para enseñar, para corregir, para reduir, para instruir. Por eso el Señor, hermano, en otras palabras estaba diciendo, Señor, ¿quién no ha leído el libro de Proverbios? Ustedes ignoran la palabra y el poder de Dios. Hermano, entonces estamos viendo, el tema es bien sencillo. Jesús les dice, ustedes erran, ¿por qué? A ver, ¿qué me puede decir? Jessica. ¿Por qué erramos? Porque ignoramos ¿qué? La palabra. ¿Qué tal si usted está platicando con una persona, hermano, y ignora la palabra, ¿verdad? Así como que me meto yo acá y lo ignore usted, ¿verdad? Porque usted está platicando con una persona y que la persona ya saque su celular y empiece a hablar con otra persona, ¿verdad? ¿Cómo se siente usted? Hay muchas maneras de ignorar la palabra de Dios. O que le escuche la persona, pero no lo está escuchando, ¿verdad? Oh, sí, no le ha pasado. A mí me ha pasado, es más, yo lo mismo lo he hecho. Oh, sí, pues no me estoy diciendo que sí, pero no sé ni lo que está diciendo, ¿verdad? Hay maneras de ignorar la palabra de Dios. Sí, Señor. Cada domingo, sí, Señor. No, hermano, porque dice Santiago 1, ¿verdad? 23, 24, que debemos ¿qué? Hacer hacedores de la palabra de Dios. Aplicarla a nuestra vida, ¿verdad? Porque de nada sirve, hermano, escuchar prédicas y no la palabra de Dios no haga mella, no haga algo en nuestras vidas. Entonces Jesús le va a decir, ustedes ignoran la palabra, por eso erran.
Por eso te pasa lo que te pasa, porque ignoras la palabra. Por eso se va a ir al infierno, hermano, toda aquella persona que ignore la palabra. Sí. Así dice la palabra. Y no nomás la palabra, hermano, porque puede que usted, hermano, ignore la palabra, pero no ignora el poder del Espíritu Santo. Aleluya. El que inspiró la palabra, porque dice aquí que dice que la palabra fue inspirada, ¿qué? Por el Espíritu Santo. Ahí en el 26 dice, toda la escritura fue inspirada. Cuando habla de inspiración, por Dios, está hablando del Espíritu Santo, hermano, que tomó a hombres, hermano, de diferentes culturas. Y mire, aquí tenemos ya la palabra de Dios escrita. Pero tenemos dentro de esta palabra escrita hay otra palabra, hermano, que es la palabra rema, que es la que da el Espíritu, da el entendimiento de la palabra del Espíritu Santo, ¿sí? El poder de Dios. Entonces, miren, más bonito se lo voy a poner. Juan 1.1 dice que en el principio del verbo, la palabra de Dios, que se hizo carne. Cuando usted habla, hermano, sus palabras producen un efecto. Hay una prédica que trajo nuestra hermana, no sé si Adriana o Jessica, que habla de las palabras, ¿verdad? Cuando las palabras ya salen de tu boca, pues producen un efecto, ¿verdad? Ya sea positivo o negativo. ¿Sí? Y sí es cierto, ¿verdad? Porque dice, con esta boca, ¿qué? Bendecimos. Y una palabra, hermano, mal dada puede herir a una persona. Dice, Jesús lo dijo de otra manera, ¿sabes qué? Oíste que fue dicho que no matarás, ¿verdad? Pero ahora, ¿sabes qué? Yo te digo que si tan solo le digas neófito o cabeza dura, ¿verdad? A tu hermano, ya lo estás matando. Ya con eso, ya con las palabras, se están hiriendo a las personas. No necesita golpear a la persona. Una palabra bien dada, hermano, lo pueden matar. Yo lo he visto, hermano, y yo le pido perdón a Dios porque a veces uno sin querer da la palabra y mató a una persona y esa persona no quiere saber nada de eso. Y qué duro, hermano, tarda más una persona a veces, hermano, que es herida por una palabra que cuando lo tuvo un choque, un accidente. Porque va con el doctor y le arregla ahí su pierna o lo que se haya fracturado, hermano, y al año ya anda otra vez corriendo. Pero una persona, hermano, que a veces ha sido golpeada con una palabra, a veces toda su vida, hermano, tarda para recuperarse y a veces no se recupera. Y así hay consejos para todo. Por eso aquí Jesús les dice, ¿qué les dice Jesús? ¿Ustedes qué? Ignoran la palabra de Dios. Por eso erran, porque ponen la palabra de Dios en segundo término. Ponen, hermano, la palabra de Dios en segundo término. Y no nomás la palabra de Dios, el poder de Dios. Porque, hermano, si dice que los edificadores edifican en vano. ¿Por qué? Porque no toman en cuenta el poder de Dios, ¿verdad? Entonces, hermano, nosotros debemos de considerar que la palabra de Dios, el consejo de Dios, en todas sus facetas, ¿sí? Para la área que necesitamos. Y no solamente eso, que el Espíritu... Mire, hermano, qué bendición, hermano, tiene usted. Tiene la palabra de Dios. Y ahorita la palabra de Dios está en casi todos los idiomas, prácticamente en todos los idiomas. No hay excusas. Pero vamos a suponer que no hay en mi idioma. No hay en español la Biblia. Pero tenemos el poder del Espíritu Santo, hermano. Tenemos el toque del Espíritu Santo. Tenemos su presencia. Podemos sentir en nuestro corazón su presencia. Podemos sentir, hermano, la existencia de un Dios eterno, de un Dios altísimo. Entonces yo le decía, hermano, que la palabra se hizo, ¿qué? Carne. Juan 1.1. Juan 1.1, hermano, si usted lee ahí Juan 1.1, hablando de la palabra, ya ir más todavía. Su palabra, pues nuestras palabras, hermano, pueden que hagan eco, pueden que hagan algo, pero ¿sabe qué? Pero, ¿qué tal la palabra de Dios? Y hermano, Dios, hermano, Él mandó su palabra, ¿verdad? Y dice que no va a regresar vacía, sino que va a regresar con una iglesia, hermano. Jesucristo es la palabra de Dios. Si usted lee Juan 1.1, hermano, y el versículo 3 y el versículo 14, junte esos tres versículos, hermano, y usted va a encontrar que se trata de ¿quién? De Jesucristo, se trata del verbo de Dios. El verbo era Dios, estaba con Dios. Mire cómo lee allí. En el principio era el verbo. Algunas Biblias dicen en el principio era la palabra. Y el verbo era con Dios. Y la palabra era con Dios. Y el verbo o la palabra ¿qué? Era Dios mismo. ¿Sí? Y ahí en el 3, todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho.
Y ahí, hermano, en el 14 dice, ¿y aquel verbo qué? Fue hecho carne. Y habitó ¿qué? Entre nosotros. Y le vimos. Hablando de Jesús, hermano, vemos aquí el apóstol Juan dándonos una remembranza, ¿verdad? De ese verbo, cómo ellos tuvieron el privilegio de ver la palabra encarnada, hermano. Entonces, hermano, el poder de Dios, hermano, penetra en nuestros corazones y nos implanta, hermano, nos planta, hermano, nos hace renacer, nos da su palabra, hermano, y ahora somos nuevas criaturas en Cristo. Ahora Cristo vive en nosotros, su palabra vive en nosotros. Es un privilegio, hermano, que tenemos. Y no solamente su palabra, el poder de Dios. El poder de Dios, hermano, que viene sobre aquellos, dice ahí mismo en Juan, ya que está ahí en Juan en el versículo 11, dice, a lo suyo vino y no le recibieron. Más el versículo 12, ¿qué dice? Ya que está ahí. Más a todos los que recibieron, bueno, ellos hermano recibieron a Jesús personalmente, la palabra encarnada, pero nosotros tenemos la palabra ya aquí el testimonio, ¿verdad? Los evangelios. Y a todos los que no, dice bienaventurados aquellos que sin ver ¿qué? Van a creer, más todavía. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les da potestad, derecho de ser ¿qué? Hijos de Dios. Vaya allí en los hijos de Dios, Romanos 8, hermano, no vaya, yo se lo pongo ahí, Romanos 8, 14, ¿verdad? Dice allí, hermano, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu, aquí hablamos del poder de Dios, todos los que son, así como recibimos la palabra, dice, y recibimos su nombre, y tenemos el derecho de ser llamados hijos de Dios, también aquí en Romanos 8, 14 dice que, aleluya, que los hijos de Dios son guiados, ¿qué? Por el Espíritu de Dios. No solamente guiados por la palabra, sino que guiados por el Espíritu de Dios. Ahí léalo usted, Romanos 8, 14. Hermano, mire qué privilegio. Por eso le decía, hermano, que estamos doblemente bendecidos. A comparación, hermano, de los antiguos, ¿verdad? Nosotros estamos doblemente bendecidos. Porque tenemos la palabra escrita y tenemos el Espíritu Santo habitando dentro de nosotros. Porque dice que ustedes sois, ¿qué? Templo del Espíritu Santo. Y donde está el Espíritu de Dios, ¿qué? Hay libertad. Y si el Hijo de libertad es heredero, hermano, la palabra trae libertad. ¿Y qué dice acerca de la palabra encarnada? Que dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. La verdad está en la palabra de Dios. Y aquí dice Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿qué? Todos, hermanos, los que son, hermanos, son hijos de Dios. Guiados por el Espíritu Santo. Dirigidos por el Espíritu Santo. Jesús dijo, ¿saben qué? No los voy a dejar huérfanos. Si usted quiere saber, hermano, del poder de Dios, le recomiendo que conozca el Espíritu Santo. Y no estoy hablando de más poderes de este siglo, aún de los poderes del siglo venidero. Porque dice que el Espíritu Santo, hermano, es allí en Efesios 1:19, para terminar, lea Efesios 1:19, para que vea el poder de Dios. El poder de Dios, hermano, no solamente, hermano, le hizo sombra a María para encarnar la palabra de Dios a través de Jesucristo, sino que, ¿sabe qué? Lo levantó de entre los muertos. Vamos a leerlo, hermano, porque no me gusta hablar por la palabra, me gusta dar palabra, hermano, y más en estos tiempos, ¿verdad? Porque estamos viviendo tiempos peligrosos, hermano, que la palabra nos enseña, hermano, acerca de las profecías que han sido, las que son y las que van a ser. Y entonces estamos apercibidos, hermano, cada día más, porque somos entendidos por la palabra de Dios, hermano. Somos un pueblo de Dios, hermano, que tenemos la multiforme sabiduría de Dios, hermano, y Él nos ha dejado su palabra. Y dice allí en Efesios 1, hermano, mire el 19. 1:19. Hablando del poder de Dios. ¿Cómo dice ahí? La cual dice, mire. Léalo desde el 18, ¿ah? para que tenga más como Pablo aquí ora, hermano. Dice el 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo. Léalo, ¿todos lo tienen ahí? Efesios 1:17, ¿sí? Efesios 1:17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué? ¿El Dios de quién? De nuestro Señor Jesucristo. El Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Hablando de Jesucristo, ¿ah? Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado
¿Y cuál es la riqueza de su gloria? De su herencia de los santos, hermano. Que no se pierda esa herencia que el Señor tiene preparada para usted. Y vamos a leer el 19. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder? ¿Qué les dijo el Señor? Ignoran la palabra y ignoran ¿qué? El poder de Dios. Para con nosotros los que creemos, hermano, según la operación del poder de su fuerza. Miren el 20, hermano. La cual operó ¿qué? En Jesucristo, ¿verdad? Resucitándole de los muertos y sentándole ¿dónde? A su diestra en lugares celestiales. Sobre todo principado y autoridad, poder y señorío. Mire el poder de Dios. Sobre todo nombre que se nombra. En este siglo y también ¿cuándo? En el siglo venidero. Y todas las cosas las sometió bajo sus pies. Véalo ahí el 22. Todas las cosas, hermano, Dios le sometió a Jesucristo, al Hijo de Dios. También puede leer 1 Corintios 15, 27, 28. ¿Sí? Y lo puso como cabeza sobre todas las cosas y también puso aquí a la iglesia, hermano. Mire, vean usted ahí. Estoy leyendo Efesios 1, 22. La cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Estamos de acuerdo, hermano, que necesitamos las palabras de Dios, necesitamos el poder de Dios, hermano. Esa misma supereminente fuerza de su poder que levantó ¿quién? Al mismo Cristo, hermano, de los muertos, hermano, lo levantó y lo dice que si usted lee ahí mismo, ahí en Efesios 2, ahí en el 2.6 también habla de nosotros, que también nos sentó a lugares celestiales. El poder de Dios podrá hacer esto, sí lo puede hacer, hermano, y nos da ejemplo porque lo hizo con Jesús, lo va a hacer con nosotros, cuánto más con nosotros, ¿verdad? Entonces, hermano, volvamos ahí a terminar, hermano, en el Mateo 22, ¿qué? 29. Hay tanto que hablar al respecto. Que no, hermano, que no se pierda porque usted ignoró la palabra de Dios. Que no se pierda su familia, hermano, que no se pierda, que se quieren perder por su cuenta, pero no que sea por causa de la ignorancia, de ignorar la palabra de Dios y su poder. Mateo, ¿qué es? 22, 29. Y respondiendo Jesús te está diciendo también a ti esta tarde que no ignores ¿qué? La palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que te va a guiar a toda verdad. Es la palabra de Dios que te va a aumentar la fe. Así es. Es la palabra de Dios, hermano, que te va a enseñar las cosas que han sido, las que son, las que van a ser. Es la palabra de Dios. Es importante tener, hermano, dice que el obrero de Dios debe ¿qué? De trazar bien la palabra, pero ¿cómo la va a trazar si no lee la palabra, si la ignora? Es importante, dice aquí, que no ignores la palabra, y no nomás la palabra, que no ignores el poder de Dios, hablando de su poder a través del Espíritu Santo, ¿verdad? Porque es a través del poder de Dios, hermano, que tú te has hecho cristiano, es a través del poder del Espíritu Santo, hermano, que nos convenció de pecado, de justicia y de juicio, que ahora estamos aquí como cristianos, hermano. Es el poder del Espíritu Santo, hermano, que levanta pastores, levanta evangelistas, levanta obreros para su viña, ¿eh? Maestros que enseñen la palabra. Y dice que los tengamos en mucha estima. Yo no he encontrado una palabra, hermano, que diga eso, que tengamos en mucha estima a los que enseñan la palabra. Ahí uno dice, no, tengan mucha estima a los pastores, tengan mucha estima a los apóstoles, tengan mucha estima a los que ayudan, a los que sirven. Yo no he encontrado un versículo que diga a ellos, dice, a los que enseñan la palabra. Búsquelo y verá. Tengan en mucha estima a aquellos que limpian la iglesia. No, hay que tener estima a todos los siervos del Señor, pero especialmente ¿qué? A los que enseñan la palabra. Y no se hagan muchos maestros diciendo la escritura, porque daremos cuenta de cada palabra. Pero si usted habla palabra de Dios, ¿cuál es el problema? Entonces no ignoremos la palabra de Dios, no ignoremos el poder del Espíritu Santo, hermano. Le decía yo al principio, si sus hijos se pierden porque por su cuenta allá de ellos, pero que no se pierdan porque usted no les habló palabra de Dios. Hay tiempo para todo, hay edad para todo. Aproveche que sus hijos están chicos, hay que meterles la palabra de Dios. Dice la hermana, no, pues que él estuvo, mi hermano estuvo en el Evangelio. Ya no es culpa de él. La palabra dice que muchos apostatarán de la fe. La palabra mucho dice que muchos después de, hermano, de ser limpiados volverán como el perro al vómito. Así dice la palabra, a veces habla suave, a veces habla fuerte. Como la marrana dice que es limpiada y vuelve al lodo. Así habla la palabra, hermano.
por un lado nos avienta la palabra, nos alza, y a veces, hermano, hay para todo la palabra de Dios. Para el impío y para... Lea el libro de Proverbios, ahí va a encontrar dos personajes. Los que son sabios, los que atienden la palabra de Dios, y los que no atienden la palabra de Dios. Y toda la Biblia prácticamente es lo que habla. Personas que sí hacen caso de la palabra de Dios y personas que no hacen caso de la palabra de Dios, aunque la lean. Dos clases de dos grupos, como siempre, ¿verdad? Dos grupos, el sí y el no. Por eso Jesús dice que vuestro sí sea sí o vuestro no sea no. La palabra de Dios, hermano, y no digamos del poder de Dios. Iglesia no va a amanecer, hermano, si hay algo que iglesia no va a amanecer, si hay algo que Dios quiere es que no ignores el poder de Dios. Déjenme decirle la segunda parte de una manera fácil y sencilla. No nomás, porque usted puede decir, no, yo no ignoro la palabra de Dios. Iglesias, concilios bien preparados, hermano, en la palabra de Dios, hermano, que trazan la palabra de Dios tremendamente, hermano, que usted se queda, wow. Pero ignoran el poder de Dios, ignoran el Espíritu Santo. Y no, yo no quiero saber nada del Espíritu Santo. Pues quiero saber mucho la palabra, y se llenan la cabeza de palabras. Está bien, no ignoran la palabra de Dios, pero no más dice la palabra de Dios, que ahí seguida dice, ¿qué más? El poder del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo que sana a los enfermos, los milagros, hermano, las señales de Dios. Juan el Bautista, hermano, era un tremendo predicador de la palabra de Dios, pero no predicaba poder. Sin embargo, dice que entre todos los hombres, el nacido de mujer es el profeta más grande que se ha levantado, porque ¿de qué vino hablando? De la palabra de Dios, de Jesús mismo, ¿sí? Pero dice, en el reino de Dios, el más pequeño, hermano, es mayor que él. ¿Por qué? Porque predicamos el poder de Dios. Así es. Jesús no solamente hablaba del reino de Dios. Jesús, ¿qué? Predicaba el reino de Dios. Vivía el reino de Dios. Sanaba a los paralíticos. Resultaban muertos. El poder de Dios, ¿sí? Hoy en día, hermano, se necesita el poder de Dios. Quizá no le hemos estado fallando al Señor, hermano, en cuanto a obedecer la palabra, gloria a Dios, en no ignorarla, pero tenemos que apercibirnos, que revestirnos del poder de Dios. Y eso no se logra así nomás, hermano. Se requiere, hermano, apartarse para el Señor, meterse con el Señor, meterse en la unción. Necesitamos el poder de Dios. Y qué bueno que no lo ignoramos. No queremos ignorar el poder de Dios. Vamos a orar. Padre, le damos gracias, Señor, porque usted nos ha dejado dos cosas importantes. Y mis hermanos ahora la escuchamos de una manera sencilla. Tu palabra, la Biblia y el Espíritu Santo. De una manera sencillita. Tu palabra que es verdad. Aquí está el presente, el pasado, el futuro. Aquí están las cosas que han sido, las que son y las que van a ser. Aquí está, aleluya. Aquí estás tú mismo, Señor Jesús. Porque dice que las Escrituras dan testimonio de ti. Y tú eres el mismo de ayer, hoy y siempre. Oh, gracias, Señor, por habernos dejado, aleluya, este libro, por habernos dejado tu palabra, aleluya. Pero sobre todo el poder de Dios, mi Dios. Sobre todo el Espíritu Santo, la unción misma os enseñará. El Espíritu Santo, el poder de Dios. Para estos tiempos se necesita, Señor. Necesitamos que nos impregne, no solamente, aleluya, de la palabra, sino del poder